Desconéctate por un momento y sumérgete en un libro. La Cuviella presenta el libro de la semana. Es un honor dar la bienvenida al filósofo más importante en español actualmente, don Fernando Savater, uno de los intelectuales españoles de mayor prestigio nacional e internacional, autor de numerosos ensayos políticos, filosóficos y literarios, uno de los 10 intelectuales más influyentes de Hispanoamérica. Ha escrito novela, ensayo, narraciones, obras de teatro y en su papel de divulgador una fascinante serie para la televisión, Para leerte mejor. Un fascinante viaje a los lugares que marcaron a los más grandes de la literatura universal. Nació en San Sebastián en 1947, es parte del Movimiento por la Paz y la No Violencia, milita en la iniciativa ciudadana Basta Ya, que fue creada en el 2000, que por cierto en el libro también lo narra, fascinante cómo encabezaron este activismo él y Sara. Galardonado con un sinfín de premios tanto en España como en otros países de la Unión Europea, Asia, Estados Unidos y América Latina, ha recibido la investidura doctor honoris causa de varias universidades europeas y de América Latina. Es doctor honoris causa también por la UNAM, que también en el libro narra esa cercanía con UNAM y un pasaje ahí de el 85, cuando incluso dice, pude haber muerto en México si hubiera llegado a lo que ya tenía él planeado en esa fecha. Entre sus numerosas obras sobresalen Ética para Amador, Política para Amador, que tuve el honor de llevarlo en la escuela, en una clase muy importante que me formó pues para entender un poco más de la política, El valor de educar, Figuraciones mías, Ética de urgencia, Las preguntas de la vida, Voltaire contra los fanáticos, contra el separatismo, el nacionalismo no es más que un sueño narcisista, entre muchos otros. Su más reciente obra, La peor parte, Memorias de amor, es una obra, la verdad, que en estos tiempos aciagos de dolor nos ayuda, esto ya es mi cosecha, a entender o sobrellevar los procesos de mucha gente en este mundo que está ocurriendo. El mundo de dolor, de la muerte, de la pérdida. Hace 5 años falleció Sara Torres Supelo Coet. Pero primero, a ver, le doy la bienvenida. Don Fernando, es un placer tenerlo aquí en Proyecto Puente desde el norte de México. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con usted. Siempre me gusta volver a México, aunque sea de forma virtual. Sí, hombre, narras ahí que eres un amante de México, aunque te faltó un poco recorrer Latinoamérica y México con Sara, también dices. Pero esta Sí, novela llega, Fernando, en un momento muy importante para el mundo, para mí, la verdad. Yo me identifiqué mucho por el dolor que está viviendo la humanidad por el coronavirus, pero que después me voy con esto, pero para mí es, vaya, una forma diferente de entender. Y háblanos, por favor, de Sara Torres Tupelo Coet, o Coete, que el 18 de marzo del 2015 falleció hace 5 años, 8 meses, después de 9 meses de esfuerzos clínicos que la intentaron rescatar de un tumor cerebral de la variedad más agresiva. ¿Cuál es el significado de de este relato para tus lectores, este ensayo de la pérdida, del amor de tu vida que te acompañó 35 años? Compartías, vaya, pues tantos gustos por los monstruos, películas, o vaya, como lo dices también, ese amor que es el único tema de este libro, como lo comentas en tu página, aquí lo tengo, La peor parte, Memorias de amor, don Fernando. ¿Cuál es el bueno, el libro ha sido uno de los, digamos, más difíciles de escribir para mí y también de los más necesarios, ¿no? Hay veces que uno escribe un libro pues por capricho, por gusto, bueno, pues porque quieres ganar dinero, y este libro no, este libro ha surgido de una necesidad íntima. Este libro ha sido casi una obligación, ¿no? Eh, la persona que ha sido más decisiva en mi vida, la más importante, la que ha marcado mi vida es Sara, y la pérdida de Sara pues también ha sido lo más importante que me ha ocurrido. Fue lo más importante encontrarla y ha sido lo más importante perderla, ¿no? El libro no quiero, sin embargo, que sea una especie de queja, ¿no? De expresión simplemente de mi dolor y mi sufrimiento. Claro, parte de ese dolor, evidentemente, pero no se trata de eso. Yo quiero que el libro trate de ella y de la importancia del amor en la vida. Para mí,
el amor es lo que transforma precisamente la vida entera, ¿no? Uno deja de vivir para algo y empieza a vivir para alguien. Yo lo que ahora, digamos, siento es la importancia del amor y comprendo muy bien a las personas que en esta epidemia que padecemos, desgraciadamente, habrán perdido a sus seres queridos, a sus personas queridas. Yo, una de las cosas, te confieso, que he pensado durante esta epidemia, cuando estaba aquí solo, en casa, en fin, y acordándome tanto, por supuesto, como es natural, de Sara, pero casi en este momento, en la epidemia, era el momento en que, de alguna forma, casi me consolaba un poco que ya no estuviera, porque yo estaba pensando, si estuviera aquí, estaría constantemente preocupado porque no se contagiara, porque no saliera, con lo indómita que era ella, seguro que estaba empeñada en salir y de hacer lo que quisiera, y yo estaría todo el día preocupado por ella, en fin, y ahora mira, por lo menos solo tengo que preocuparme de mí y no tengo esa preocupación por ella, que seguro que sería lo que me estaría recomiendo, ¿no? Durante toda esta enfermedad. ¿Extrañas sus benditas imperfecciones, como escribes? ¿Darías todo lo que tienes por volver a padecer algo que en lo que fue tu era de felicidad, si escribiste, te irritaba? 5 años después, ¿lo sigues sintiendo así? Claro, es que piensa que cuando uno ama a alguien, lo ama no por sus virtudes, sino a pesar de sus imperfecciones, por sus imperfecciones mismas, ¿no? Amar a alguien por las virtudes no es amarle a él, es amar las virtudes. Si alguien es bellísimo, inteligentísimo, generosísimo, etcétera, bueno, pues uno lo que ama son esas virtudes, no la persona. Pero cuando uno ama a una persona es cuando incluso sus defectos, digamos, minusvalías, sus pequeñas deficiencias, se convierten en algo tierno para uno, en algo dulce para uno, ¿no? Yo recuerdo sus pequeños defectos que a lo mejor en su momento me irritaban incluso, y sin embargo ahora los echo de menos, ahora creo que eso era ella realmente. Y en fin, por eso de alguna forma creo que le ha hecho más de menos por lo que en un momento me disgustaba de ella que por lo que me gustaba más. Ella era tu principal lector y crítica, y hasta correctora. ¿Qué dirías si te leyera este relato? ¿Qué le dirías? Bueno, ¿qué diría primero ella si te leyera lo que le escribiste? Bueno, eso lo he pensado mucho. Te puedes imaginar, mientras lo escribía, la sentía aquí como mirándome por encima del hombro y pensaba, ¿no? Bueno, esto no le va a gustar. Estaría diciéndome, eso no lo pongas, eso no se dice. O, oye, eso no es verdad, no exageres. Estaba notándola constantemente. No sé, yo creo que fundamentalmente sí le gustaría. O sea, creo que fundamentalmente por lo menos admitiría la sinceridad afectuosa con que he escrito el libro. Yo creo que eso sí lo aceptaría. Habría cosas que me molestarían, desde luego, seguro. ¿No? Seguro que me estaría regañando por algunas cosas, pero bueno, yo creo que en general sí me gustaría. ¿Por qué te regañaría? ¿Porque dijiste mucho a lo mejor de su pasado? ¿Porque, no sé, dijiste que fue tu alumna? ¿Qué? Era muy poderosa y no, es que ella era muy, muy púdica, o sea, había cosas que no le gustaba comentar, que de hecho... A ver, se está cortando. Yo he tenido que hacer esfuerzos. ¿Me veis? A ver, ahí está. De repente se cortó. Si me puedes volver a repetir, por favor. Me quedé con que ella era muy culta. Lo demás se perdió, por favor, don Fernando. No, que yo decía que era muy púdica, que era muy pudorosa, ¿no? Que no le gustaba, era una persona de esas que no le gustaba contar cosas, cotillerías, cosas así un poco íntimas de ella, ¿no? Entonces, seguro que habría cosas ahí. A mí me costó, yo no conozco muchas cosas de ella. He tenido que reconstruir un poco mentalmente sus cosas de su infancia y sus primeros años, porque a través de un poco de cosas que me había contado a mí, cosas que había contado a otras personas,
es difícil, digamos, reconstruirla porque no era una de esas personas que están siempre hablando de sí mismas y contando de su vida. Era todo lo contrario a eso. Entonces, probablemente algunas cosas que yo he contado, ella pues hubiera dicho, no, esto no tienes por qué decirlo, esto solo me interesa a mí, no tienes por qué decir solo a los demás. Pero bueno, cuando uno se mete en un libro como este, tiene que hacer un voto de sinceridad y un voto de ser lo más completo posible, lo más, digamos, decir todo lo que pueda, ¿no?, sobre el tema, porque a mí lo que me interesaba era hablar de ella y que se la recordase a ella lo más completamente posible. Entonces, pues, no había más remedio que contarlo todo. ¿Quién era ella? ¿Quieres hablarnos un poco aquí al público norteño de México, de Estados Unidos, de México? ¿Quién era Sara Torres Tupelo Cohete? ¿Quién era? Bueno, Sara Torres era una mujer, había nacido en un medio muy pobre, pobrísimo, había nacido en lo que era prácticamente un muladar, ¿no?, un basurero. No conocía a su padre más que como un ser lejano. Su madre, pues, era una mujer muy especial, cariñosa, pero a la vez, pues, en fin, de una extracción baja, un poco brusca, etcétera. Y ella tuvo una infancia y una adolescencia, pues, muy duras, ¿no? Tuvo que trabajar desde muy pequeña, pues, para ganarse la vida, para pagarse los estudios, pero afortunadamente, pues, era muy inteligente y, a pesar de tener que luchar tanto, pues salió adelante y sacó una carrera, una profesión, ¿no? Estudió filosofía y letras, leyó muchísimo. Y luego, pues, era una mujer de un carácter muy fuerte, muy enérgico, muy luchadora, con un afán de justicia y con un afán de acabar con la miseria y de acabar con la pobreza y de, digamos, de luchar contra todas las injusticias que estamos acostumbrados a vivir. Y así la conocí yo. O sea, es de esas personas a cuyo lado o tienes que ser o mejor que lo que eres habitualmente o oírte, ¿no? Porque ya no admitía más que las personas fueran como ella deseaba, ¿no? Combatidas, justas, valientes, ¿no? Bueno, yo no di mucho la talla, pero intenté ser lo que ella quería. ¿Qué le dirías si estuviera contigo ahorita, si la estuvieras enfrente, Fernando? ¿Qué le dirías? Bueno, por fin estamos en México. Por fin estamos en México. Sí, sí, porque verdaderamente en el libro este que escribimos, que estábamos escribiendo cuando ella murió, sobre los escritores y sus lugares de origen, los lugares donde vivieron, etcétera, el que teníamos pensado y planeado, digamos, a continuación. Yo creo que el último que hicimos fue Flaubert y Normandía, la Normandía francesa, y el siguiente que teníamos pensado iba a ser Sor Juana Inés de la Cruz y el viaje por la ruta de Sor Juana. Y entonces yo, pues, estaba muy ilusionado porque por fin íbamos a poder estar en México. Yo, que siempre le estaba hablando de México y contándole cosas y lo que desayunaba y las cosas que me gustaban de México, etcétera, yo estaba deseando que estuviéramos juntos para poder enseñárselas personalmente. Bueno, eso quedó para otra vida. También quedó pendiente una serie de conversaciones entre ambos, ¿no? Donde hablarías de lo que realmente te interesa, Fernando. Así escribes. ¿Qué realmente te interesa hablar? Bueno, ella siempre decía que las entrevistas las hacía gente que no me conocía bien y que todos me preguntaban cosas que le podían haber preguntado a cualquiera, ¿no? Asuntos del presente inmediato, de la política, etcétera, que, bueno, se me podían preguntar a mí o a cualquiera y probablemente a otros con más razón que a mí, ¿no? En cambio, las cosas que a mí me gustaban, los libros que me interesaban, el cine, ¿no?, que a ella le gustaba tanto, y el cine, el gusto por las películas fantásticas, por las películas de terror, por el cine popular, ¿no? Y aquí yo tengo aquí todavía en casa, entre los muñecos que ella hacía de merchandising cinematográfico, que le gustaba mucho, tengo muchos del Santo, y veíamos las películas del Santo juntos, ¿no? Y bueno, esas cosas que a mí realmente me interesaban y que
pueden ser más ingenuas, pero son precisamente las cosas que más me tocaban a mí, ¿no? Entonces ella decía, yo soy la que tiene que escribir un libro sobre ti, yo soy la que tiene que hacerte las preguntas, porque yo sé lo que te gusta, yo sé lo que te interesa, no te preguntaría esas cosas que te preguntan los demás, ¿no? Y bueno, habría sido verdad, sí. Bueno, pero ahorita, vaya, estamos hablando de una gran obra que en estos tiempos tiene mucho significado porque es el amor, precisamente que me voy a esas pequeñas cosas, las más importantes de la vida, que te pesaron no vivirlas, digo, porque, y antes de entrar a eso, el duelo, hablas del duelo, a mí me encantó cómo diseccionaste el duelo y no lo entendemos. El duelo hay que trabajarlo y llevarlo como una dieta, dices, vivirlo, hay que tomarlo en serio o si no, nunca volveremos a rehacer nuestra vida. Es decir, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque en el mundo hay dolor, hay duelo. Tú ya lo sobrellevaste, lo sigues sobrellevando. ¿Qué nos puedes compartir de esto en este momento tan difícil del mundo? Mira, las pérdidas, la ausencia, es algo tan estrictamente personal que no se pueden lanzar cosas generales, ¿no? Es decir, a mí, cuando alguien ha leído este libro, cuenta o le cuento lo que me ha ocurrido, y dice, no, a mí también, mi mujer también se murió y tal. Y claro, yo no sé cómo decirle, bueno, a mí no se me murió cualquier mujer, se me murió la mía. Quiero decir, a lo mejor si me hubiera muerto la tuya no lo hubiera sentido tanto. O sea que las pérdidas son muy personales, ¿no? Las personas que ahora, desgraciadamente, hayan perdido parientes, a sus padres, a sus parejas, a los hijos, que es lo más terrible de todo, etcétera, pues claro, no se puede generalizar. No sé, cada caso es un caso único y cada uno tiene que llevar su pérdida de una manera única, ¿no? Convivir con su pérdida de una manera única. Porque además, lo más grave es que cuando dicen, hombre, claro, es que has perdido el amor, ya se ha perdido el amor. No, yo el amor no lo he perdido. Yo sigo enamorado de mi mujer. Lo que pasa, a la que he perdido es a mi mujer, pero el amor está ahí. Eso es lo que duele, precisamente. Si a mí se me hubiera acabado el amor cuando se murió Sara, pues bueno, más o menos la estaríamos en paz, ¿no? Pero yo es que sigo amándola, lo que pasa es que no la tengo, ¿no? Entonces ese amor se convierte de alguna manera en una pasión que no encuentra su objeto, ¿no? Y supongo que habrá personas a las que les haya ocurrido lo mismo en el drama de esta epidemia, ¿no? Claro, obviamente la epidemia esta habrá cambiado definitivamente la vida de muchas personas. A mí la vida mía se ha cambiado. O sea, yo no voy a volver a vivir como antes. Me he convertido en otra persona. O sea, soy otra persona distinta desde que Sara murió. Y tengo que vivir con eso, tengo que resignarme a ser otra persona distinta. Y supongo que a muchas personas que han perdido sus seres queridos en esta epidemia les habrá ocurrido lo mismo. Se sentirán otros, se extrañarán cuando los demás les ven, les saludan y les siguen reconociendo, porque ellos dicen, no sé, yo ya no soy el de antes. O sea, no me saludes como si fueras de antes, porque yo no soy el de antes, ¿no? Y bueno, es una cosa que no se puede predicar sobre eso, no se pueden dar consejos, decir, mira, tienes que hacer esto. No hay ninguna regla general, cada uno tiene que vivirlo por sí mismo. ¿Cuáles son las lecciones esenciales de la vida que apenas hoy aprendiste y todos debemos aprender, don Fernando? Bueno, primero esto, ¿no? Que el amor transforma la vida porque entonces dejas de vivir para algo, dejas de vivir pues para el éxito, para el dinero, para las posesiones, para comprar tales cosas, casas, automóviles, en fin, o sea, dejas de vivir para cosas y vives para alguien, para una persona, ¿no? Entonces, tu vida se convierte, el objetivo de tu vida se convierte en dar a esa persona todo lo que tú puedas. Cuanto más das a esa persona, cuanto más das a la persona que amas, mejor te sientes, ¿no? Yo en este momento lo que más me frustra es pensar en ella y saber que ya no puedo darle nada más. O sea, que ya no puedo, ninguna de las cosas que quisiera darle ya no le van a llegar. Entonces, me arrepiento de todas las cosas que no le di en su momento, de todo el afecto, de toda la compañía, de todas las palabras dulces, ¿no? Que en su momento no le di, ¿no? Y por eso recomendaría a todo el mundo que no pierda el tiempo en
en dar las cosas que tiene que dar a las personas a las que quiere, que los que tienen la suerte de tener a las personas amadas cerca de ellos se vuelquen en ellas, se vuelquen en sus personas amadas, les den todo lo que puedan, inventen cosas para darles, para que no les quede nada, nunca les quede el dolor de haberles fallado en algún aspecto. Porque andamos distraídos, Fernando, don Fernando, es decir, en el mundo, es decir, no nos damos cuenta el valor de las personas, del amor. Sobre todo porque cuando la suerte de que ama, das por hecho el amor. Bueno, yo cuando estaba con ella daba por hecho que los dos nos queríamos y me parecía completamente natural. Sí, nos queremos y ya está. O sea, no pensaba en otras cosas, no pensaba en ese milagro maravilloso, extraordinario que es el amor, ¿no? Entonces eso lo daba por descontado. Dice, hombre, claro, pues, por supuesto, estamos juntos porque nos queremos, no, que no hay nada que discutir, ¿no? Y claro, no. El amor tiene algo de milagroso, porque hay muchas personas que pasan por el mundo y no aman. Hay muchas personas que sí, que tienen caprichos pasajeros. La palabra amor la utilizamos pues para designar, pues no sé, un revolcón de fin de semana, en fin, cosas completamente triviales, ¿no? Que bueno, pues esto es muy agradable, pero no solo el amor, ¿no? El amor es una cosa mucho más terrible, es deliciosa y terrible. Y entonces, cuando lo estamos pasando, pues lo damos por descontado. No nos damos cuenta de que tenemos una suerte extraordinaria, de que estamos viviendo algo que miles de personas no viven ni no conocen en toda su vida. Que incluso a veces es difícil contársele a alguien, si alguien no ha amado, es muy difícil que se dé cuenta de lo que significa para uno, para los que hemos amado el amor. Dices que te impacientas al acordarte cuánto tiempo perdiste en tonteos y vacilaciones en lugar de entregarte a la gran tarea de tu vida que, como las demás vidas plenamente humanas, es disfrutar y padecer el completo amor, que se revela como una Polaroid con el tiempo. Es decir, que es parte de lo que estás hablando también, vaya, que a lo largo, no solo con Sara Torres, sino también a lo largo de tu vida tal vez te faltó o disfrutar otros detalles, las pequeñas cosas, porque eso es un mensaje para todos, es decir, que a mí me queda que de repente te impacienta, vaya, uno anda tonteando, vacilando en cosas que pierdes el tiempo y le pierdes el sabor o no disfrutas la vida realmente como se debiera, así lo interpreto. Efectivamente, te estás a veces amargando la vida, hay días que estás disgustado y tristón y preocupado por una tontería, por una cosa que no tiene ninguna importancia, que a la semana siguiente ya no te vas a acordar siquiera de ese disgusto que tenías. Y sin embargo, estás en el momento que lo estás viviendo, una pequeña frustración se convierte en una amargura. Es como llevar una piedra en el zapato, ¿no? Una piedra pequeñita en el zapato y ya estás con la vida destrozada. Y sin embargo, no estamos disfrutando las cosas enormes, grandes, poderosas, que verdaderamente merecen la pena en la vida. Entonces, antes de estar quejándonos de la piedrecita en el zapato, pensemos en las cosas importantes, grandes que tenemos y de alguna forma volquémonos en esas cosas importantes, porque en el fondo eso es lo que queda. Yo ahora no me acuerdo de las pequeñas disputas, de los inconvenientes que tuvimos en nuestra vida. Me acuerdo del milagro de estar juntos y lo echo de menos. ¿Qué sería lo importante en la vida, don Fernando? Es decir, ¿qué sería lo importante que debemos disfrutar? Bueno, para mí el amor es la tarea fundamental. Es decir, o sea, los seres humanos tenemos funciones zoológicas como cualquier animal, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos descansar por las noches, necesitamos cubrirnos cuando hace frío y refrescarnos cuando hace calor, y en fin, todas estas cosas como cualquier animal, ¿no? Y luego, pues sí, tenemos pues, pequeñas diversiones, juegos, la compañía de otros, que siempre es agradable para un ser humano, pero la tarea importante, lo que llena la vida, lo que le da a la vida su espesor, su cuajo, digamos, es el amor. Y eso pues es además una gracia, ¿no? Es que en la religión católica pues se habla de la gracia como un don divino que Dios se lo da a quien quiere, ni siquiera a quien lo merece, sino a quien quiere. Bueno, pues de alguna forma el amor se parece a la gracia, llega a quien le llega.
Es decir, a lo mejor personas que no lo hemos merecido, que no lo hubiéramos merecido tanto y de pronto nos ha llegado el amor y hemos tenido el amor, ¿no? Y entonces lo importante es saber aprovecharlo, no dejarlo pasar, saltar sobre él inmediatamente y cogerlo, ¿no? Y yo eso es lo que intenté hacer, ¿no? ¿Qué nos trajo la pandemia, Fernando? ¿Qué mensaje hay para el ser humano o para la humanidad en lo que estamos viviendo, desde tu punto de vista? Hemos vivido muchas epidemias, muchas pandemias, ¿no? Yo soy lo suficientemente viejo como para haber pasado ya al menos dos grandes, ¿no? En el año 57, cuando yo tenía 10 años, pasamos lo que llamamos la gripe asiática, que era una cosa muy parecida a esta, que hubo muchísimos muertos también, miles y miles de muertos en aquella España del año 57, que era una España mucho menos poblada y, en fin. Y creo que en el mundo entero, yo creo que en el mundo fueron casi 2 millones de muertos, o sea que más todavía de los que hemos tenido ya. Y bueno, pues salimos adelante. O sea, de hecho, hoy hay personas, incluso de mi edad, que no recuerdan la gripe asiática, ¿no? Que no se acuerdan ya de aquello. De modo que a lo mejor dentro de 40 años la gente dice, oh, eso que el COVID, pero ¿eso qué era? ¿Pero eso qué pasó? Bueno, lo importante es, como todo, darnos cuenta de que hay cosas que tienen un peso más grande en la vida que otras, ¿no? La compañía de los demás, la ayuda de la ciencia, la ayuda del conocimiento, el hecho de que hay personas que se ocupan a cosas verdaderamente importantes, como es cuidar a otros. A veces las personas que hacen cosas más importantes, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, son las personas que tienen menos reconocimiento social, o que cobran menos dinero, o que tienen una vida menos fácil, más dura, y sin embargo son los que están haciendo más por los demás. La epidemia esta nos ha revelado que quizá las personas más importantes no son los agentes que están jugando en la bolsa, sino que son los enfermeros que están cuidando a las personas y están aliviando el sufrimiento de la gente, ¿no? Entonces, bueno, darnos cuenta de quiénes son los personajes socialmente verdaderamente importantes, eso es también es algo que deberíamos sacar de la epidemia, ¿no? Estoy de acuerdo, cambiaron los actores, tienes razón, y esperemos que esto nos humanice más. ¿Cuáles serían los retos que tenemos como humanos entonces, después del coronavirus o en medio del coronavirus, don Fernando? Como dice usted también vaya, el amor, el significado del amor, ¿se resume a eso? ¿Amarnos más, respetarnos más, tolerarnos más? Bueno, ahora realmente lo que tenemos que hacer es librarnos de la epidemia, ¿no? Ojalá que se descubra una vacuna, encontremos una medicina y nos quitemos esta epidemia. Volvamos a vivir una vida más o menos como hemos llevado, con sus disgustos, con sus problemas, pero no con esta especie de preocupación permanente que además ataca a lo más humano que tenemos, que es la relación con los otros. Porque lo peligroso, lo terrible de las epidemias es que son enfermedades sociales. Es decir, son enfermedades que atacan no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestras relaciones humanas, la relación con los demás, la compañía de los otros, el dar un abrazo, el dar un beso, el ir a tomar una copa con los amigos. Entonces, son enfermedades del cuerpo y enfermedades de nuestra sociabilidad humana. Y eso es lo quizá más grave de todo. Ojalá que lo primero, lo más importante, dejémonos de cosas sublimes. Lo más importante es acabar definitivamente con la epidemia, curarnos de ella y volver a recuperar un poco lo que ha sido nuestra vida normal. Luego ya, dentro de la vida normal, pues siempre es bueno acordarnos de que cuando lo hemos pasado mal, echábamos de menos gente amiga, compañeros en el dolor, y que esos compañeros vitales pues vamos a seguir teniéndolos al alcance de la mano cuando ya no tengamos la epidemia. ¿Por qué se ha complicado tanto, crees tú? Rebrotes, ayer en España incluso reportó la Comunidad de Madrid que hasta 400 muertes, es decir, aquí volvemos a rebrotes. ¿Qué nos ha traído esta vida tan complicada? Eso no te puedo decir, yo eso ignoro completamente. Bueno, sé que los virus estamos rodeados de virus por todas partes, hay virus, digamos, el problema de los virus es que son siempre de un modo o de otro o inocuos o malos para la vida, ¿no? Las bacterias, por ejemplo,
también ocupan un espacio inmenso en el mundo y nuestra vida se mueve a través de las bacterias, pero las bacterias puede haber las buenas y menos buenas y malas, ¿no? Pero hay buenas. Los virus no, los virus no son buenos. Los virus o son inocuos o no hacen nada o nos hacen daño, ¿no? Y tienen una mutabilidad, una imprevisibilidad pues muy grande, ¿no? Por lo que dicen los que entienden de eso, entre los cuales no estoy yo, desde luego. Quizá la vida misma, la vida en nuestro planeta, empezó por mutaciones víricas, por virus que cambiaron de forma y trajeron la vida a un mundo que antes era inerte, ¿no? Mineral. Entonces, pues no lo sé. El caso es que ahora nos enfrentamos a un enemigo múltiple, a un enemigo que varía constantemente y a un enemigo del cual nunca podemos saberlo todo, porque cuando aprendemos unas cosas de él, al poco ya ha cambiado y hay que pues, volver a empezar a aprender. Entonces, es un enemigo muy complicado, mucho más complicado yo creo que ninguno de los otros que nos hemos enfrentado. Por último, ¿qué te une a México? Yo puedo seguir platicando y platicando, pero sé que tu tiempo, me han dicho, o tu tiempo, por supuesto, que tienes disponible. ¿Qué te une a México? ¿Qué piensas de México? Bueno, México es parte de mi vida, una gran parte de mi vida. Yo la primera vez vine a México con poco más de 20 años. Ha habido épocas en mi vida en que he venido 2, 3 veces aquí. Ha sido un poco como no la segunda patria, sino como una extensión de la primera patria. Y yo he disfrutado, me he divertido, he paladeado sabores nuevos, he conocido a gente maravillosa, he aprendido mucho. Yo no sé, yo ya tengo dentro una parte de México. Ahora, por ejemplo, que vivo aquí cerrado en mi casa, que prácticamente no salgo más que para hacer alguna compra, comprar un poquito de pan y un poco de la comida. Y no echo de menos extraordinariamente cosas. A veces echo de menos mis carreras de caballos, que me gustan tanto, cuando iba a Inglaterra, a Francia. Pero el país que siempre recuerdo y el país que de vez en cuando me entra una nostalgia inmensa de él es México. Pudiste haber muerto, dices en el libro, me llamó mucho la atención porque ibas a venir en el 19 de septiembre del 85. Sí, sí, ¿Sí? sí. En los días de septiembre tenía yo ahí tenía ya el hotel, un hotel que desapareció en el terremoto, y que era el hotel al que yo venía siempre en México, se llamaba Hotel Finisterre, además, o sea y yo iba siempre al mismo hotel, y en esas fechas iba a ir y ya tenía billete de avión y todo, pero la universidad, la UNAM, que era donde iba a dar unas charlas, pues por problemas económicos, estos muy típicos de las universidades, me dijeron, no, septiembre hemos tenido que aplazarlo, mejor ven en octubre, al final de octubre, comienzos de noviembre, porque en septiembre no vamos a poder hacer las conferencias y tal. Entonces, también billete y no vine. Y gracias a eso, pues no estuve en los días de septiembre en que fue el terremoto. El hotel en que yo tenía que estar desapareció de la faz de la tierra y bueno, pues ahí tenía una cita con el destino que no cumplí. Ya llegará, ¿no? Ya me llegará. Probablemente ahora ya la tengo más cerca que otras veces, pero en fin, esa cita que tenía ahí con el destino en Ciudad de México, pues esa no se ha cumplido. Y por último, ahora sí, Fernando, dices que Octavio Paz fue tu maestro, ¿no? Es uno de tus maestros, has dicho. Incluso guardas una carta de él, me llamó mucho la atención. ¿Puedes hablar de esa carta? ¿Tienes? No, muchas cartas de Octavio, muchas cartas, sí, sí. Hombre, la primera de todas es que fue la que me sorprendió, porque yo pues conocía a Octavio Paz de lector, sobre todo había un libro que me gustaba mucho de él, El arco y la lira, que yo había manejado en mi segundo libro, ¿no? La filosofía tachada, que es un libro que yo escribí con 20 y pocos años, y ahí mencionaba bastante El arco y la lira, porque era un libro que me había marcado, etc. Y de pronto, estando ahí en Madrid, pues recibí una carta que venía de México y que era una carta de Octavio Paz comentándome lo que yo decía del libro y ofreciéndome su amistad. En fin, para mí fue pues como si me hubiera escrito el Espíritu Santo, por el estilo. Y a partir de esto, pues yo le contesté y empezamos a mantener una correspondencia, y ya la primera vez que fui a México, pues fui a verlo, y a partir de ahí siempre
Luego me di cuenta del privilegio que había tenido, ¿no? Porque él siempre me trató como si fuera un compañero, como si fuera una persona. De hecho, la gente normalmente no tuteaba a Octavio Paz, pero yo, como los vascos hablamos de tú a todo el mundo, pues yo le hablaba de tú desde el primer día que nos conocimos y él jamás rechinó, siempre le pareció bien. Y entonces, bueno, pues yo tuve la suerte de ser su amigo, pero para aprender cosas de él y para admirarle de cerca, ¿no? Un placer su tiempo, en verdad, escucharlo, don Fernando. Por último, algo que quieras agregar, cerrar de tu novela o como quieras cerrar. Yo lo recomiendo mucho, en verdad. A mí me disfruté y créeme que contigo también viví esos momentos de intensidad, lo que narras en el hospital, lo que vivieron en Baltimore. Vaya, en verdad, es una gran obra que recomiendo mucho porque estos tiempos me quedo con tu mensaje de amor. Sé que puedo preguntarte a ti de cualquier tema y me vas a contestar. Sé que tienes y sabes de todo, pero yo quería aprovechar esto para hablar de tu novela que es de amor. ¿Qué es lo que tú querías, como dices en el libro? Sí, para mí, la verdad, bueno, me da un cierto consuelo y una compensación saber que Sara está ahora circulando por México, circulando en forma de libro, que hay amigos mexicanos que la van a leer y que a lo mejor yo tengo la esperanza de que se enamoren un poquito de ella también como me enamoré yo. Bien, pues la recomiendo mucho. Don Fernando, gracias, en verdad, un placer, un honor. Le mandamos un abrazo y gracias por su tiempo. Esperemos que no sea la última vez. Un gran abrazo para todos los amigos de México. Gracias, buenos días. Ya escuchó usted a Fernando Savater. Recomiendo mucho en verdad, mire. La peor parte, Memorias de Amor, es excelente libro. Yo hice el esfuerzo, vaya, por hacer el resumen. Obvio, es mucho más amplio y sé que a don Fernando se le puede preguntar de todos los temas. La verdad, el filósofo en español, yo creo, más importante actualmente en el mundo. Y yo llevé sus libros en la universidad. Leí también Los 10 Mandamientos del siglo XXI, lo recomiendo mucho. El de No te prives, defensa de la ciudadanía, Fernando Savater, entre muchos otros materiales que él tiene, Política para Amador, Ética para Amador. Es un honor haberlo entrevistado y reitero, hoy en estos tiempos pandémicos, este libro vale, en verdad, muchísimo. Usted lo tiene que adquirir, lo tiene que disfrutar de la editorial Ariel. Ya nos vamos, rompimos protocolo, nos fuimos sin comerciales, aventamos el comercial pendiente. Le pido que se quede en toda la programación de La Voz del Pitic, 88.1 FM y en Megacable también, por supuesto, a las 8 de la noche en el noticiero. Con permiso, Dios lo bendiga, Dios nos bendiga.